Después están estas que son en estilo oriental, que son las llamadas Shishi-Odoshi. Estas son las que se caracterizan porque le cae agua a la caña y cuando se llena baja y emite un sonido. Vuelca el agua y vuelve a subir, se vuelve a llenar. Entonces todo el tiempo está en un ciclo de llenado y vaciado. Y eso genera un sonido. Hay muchas fuentes de este estilo que inclusive hasta generan música porque están diagramadas y organizadas de manera que generen una melodía. Después tenemos las Natsume-Bachi, que estas lo que tienen la característica es que debajo de esa construcción, debajo de esto, el agua cae y desborda por todo el borde. Esto es una pieza de granito, de piedra, que está toda pulida. Debajo de la tierra, esto es como un hueco vacío, donde hay una pequeña proporción de agua, y esto hace que cuando desborda, hace un sonido como de una gota, un goteo, entonces se escucha ese sonido. Acá ves que está mojado, entonces esa agua que va desbordando cae y genera un eco debajo. Entonces el sonido es de las gotas de agua que van cayendo. Acá vemos otro caso. Esta caña cuando se llena, golpea la piedra, se vacía y se vuelve a llenar. Estas fuentes obviamente son exteriores porque si nosotros colocamos en un jardín invierno o un jardín interno, imagínense que todo el tiempo esto esté sonando, llega un momento que cansa y es molesto. Entonces por eso estas están en espacios abiertos, no tan próximos a una habitación. Acá tenemos cortinas de agua, que también son para el exterior. Estas son como son elementos o esculturas que largan un chorro. También tener en cuenta el tema de la salpicadura y los desbordes. Primero para que no se queme, segundo por el tema de la abundancia económica, que si salpica, nosotros estamos perdiendo la posibilidad de ganancias. Esta es una pared de agua que realicé para una obra. Es un hall de ingreso donde trabajamos desde el Feng Shui la abundancia y trabajamos con la pared de agua. Fíjense la altura, esto tenía como 2 metros, más de 2 metros tenía esto de alto. En este caso, por ejemplo, es una imagen como de un Buda que llora, ¿sí? Y que moja todo este rostro. Bueno, acá tenemos que tener en cuenta con qué nos conecta la imagen, porque si nos conecta con una sensación de paz y tranquilidad, relajación, está perfecto. Ahora, si me conecta con una sensación de tristeza o de algo que no está bueno, entonces tengamos en cuenta eso, ¿sí? Acá tenemos otro tipo de cascada, donde podemos observar también la caída. Acá hay un pequeño receptáculo donde queda alojada el agua y vuelve a subir. Y esto, en el caso que nosotros querramos armar una fuente de agua, podemos tener en cuenta lo siguiente. Necesitamos un cuenco, agua obviamente, una bomba de agua, que la podemos conseguir en los viveros, o lo podemos conseguir también, comprarlo a través de internet. Después tenemos las piedras que podemos colocar, una manguera cristal, y este elemento puede ser una caña,
que la perforamos y nos genera un lugar donde nos va a volcar todo el agua hacia el cuenco. ¿Sí? Acá vamos a ver el ejemplo de cómo quedaría. ¿Sí? Fíjense el tema del agua. Tiene que tener suficiente agua como para que la bomba funcione, pero a la vez no tiene que desbordar como para que salpique. Y tener en cuenta de no tener demasiadas piedras, ¿sí? Porque si tenemos demasiadas piedras, esto quedaría con poca agua. Entonces se nos estaría quemando y no tendríamos tampoco mucho el sonido del agua. También podemos colocar cuarzos, podemos colocar gemas, como para que active todo el ambiente. Y regular el tema del sonido del agua. Eso es importante porque si el sonido del agua nos genera una molestia, entonces tenemos que regularlo. Quizás escuchar un poco menos el sonido del agua. Hay personas que le molesta, le da la sensación de que les da ganas de ir al baño inclusive. Entonces eso lo tenemos que ir regulando. Y lo más importante que tiene, además de la ubicación dentro de un palacio positivo, el chorro de agua, la fuente de agua, perdón, es la orientación del chorro de agua. Y esto lo vamos a sacar con el número QA. Recuerden que nosotros hemos calculado el número QA, si son hombres o mujeres, y con ese número QA, nosotros lo que vamos a hacer es orientar el último chorro según una orientación favorable del patriarca. ¿Qué quiere decir el patriarca? El patriarca es la persona dentro de la vivienda que tiene mayor ingreso económico. ¿Sí? Puede ser el hombre, puede ser la mujer, puede ser un hijo. Entonces, ¿por qué elegimos el patriarca? Porque justamente al ser la persona que más abundancia trae, es el que más le vamos a dar importancia. Entonces acá repasamos, tenemos las orientaciones favorables, que depende del número que nosotros sacamos según el cálculo. Podemos orientarlo a cualquiera de estas 4 orientaciones. ¿Por qué a cualquiera de estas 4? Vamos a elegirlo en función. Primero lo vamos a ubicar en un palacio positivo, y una vez que lo ubicamos en el palacio positivo, vamos a ver en qué parte de ese palacio positivo lo vamos a ubicar, porque necesitamos un enchufe. Y en función de eso vamos a ver para qué lado nos conviene el chorro, ¿sí? Ahí tenemos que ir jugando con la ubicación, la orientación y la vista que yo le voy a dar a la fuente. Porque de nada me sirve colocarlo bien y darlo vuelta que la fuente yo no la esté viendo. Entonces, bueno, tenemos que ver todos esos parámetros. Esto, como veíamos, tiene que ser un sector positivo según el estudio de Feng Shui. Por eso es importante, antes de colocar una fuente de agua, hacer un estudio de Feng Shui, o si no hacemos un estudio de Feng Shui, verificarlo con la brújula. Lo ideal es el estudio de Feng Shui, porque si nosotros colocamos una fuente o una pecera o un estanque en un lugar donde tenemos un palacio negativo, lo que vamos a acumular es la energía de ese sector o de ese espacio. Entonces, por eso es importante hacer el estudio de Feng Shui. Si tenemos dudas, es preferible no colocarlo antes que colocarlo, porque podemos estar generando mayor daño del beneficio que pensamos que estamos aportando. Los lugares donde podemos colocarlo, si estos palacios son positivos, los ideales serían el ingreso a la vivienda, el living, un comedor, un estar o un escritorio. En estos lugares sí. En los lugares donde no es recomendable son en las cocinas, en los baños y en los dormitorios. ¿Por qué no en estos lugares? Porque estos lugares, aparte de que drenan la energía, como son las cocinas y los baños, o los dormitorios, en el dormitorio nosotros necesitamos que la energía esté tranquila. Y si nosotros lo estamos activando con la fuente de agua, no es una energía beneficiosa para el descanso. Y ante la duda,
no deben colocarse hasta el año 2043 en los sectores noroeste, oeste, noreste sería acá, y sur de los ambientes, ¿sí? Y otro elemento que podemos llegar a tener en cuenta también es esos sectores que nosotros percibamos como negativos en una vivienda. Si nosotros ya los percibimos que es algo negativo o que tiene como una energía más lenta, más densa, directamente no colocarlos en esos lugares. Entonces, ¿cuáles son los ordenadores para tener en cuenta para colocar una fuente de agua? Primero y principal, que esté en un sector positivo de la vivienda. Lo podemos ubicar dentro del living, un hall, un estudio, un quincho, espacios abiertos, previo a un estudio de Feng Shui. Tener en cuenta el cauce del último chorro, según la orientación favorable del patriarca. El agua limpia. Esto es fundamental también, que el agua y las piezas, las partes de la fuente estén limpias. Cambiar periódicamente el agua. Recordemos que la fuente tiene que ver con la abundancia económica. Si la fuente está sucia, eso también nos perjudica, la bomba se va a tapar, se va a romper, entonces es importante que también el agua esté limpia, las piedras estén limpias. Se le puede colocar unas gotitas de lavandina como para que eso se mantenga sin algas. No debe salpicar y tampoco debe molestar el ruido, ¿sí? Recordemos que todo lo que nosotros coloquemos dentro de nuestra vivienda no debe ser agradable a la vista, al sonido. Lo mismo aplicaría a lo que es una fuente. Y también puede representar los 5 elementos. Entonces, dentro de la fuente nosotros podemos colocar elementos que nos simbolizan los 5 elementos. Por ejemplo, la piedra representa el metal, o puede tener alguna moneda china, como estaban en la fuente, que les mostraba de ejemplo. La caña representa la madera. El fuego está representado por la bomba, que es el aparato electrónico, el agua por el agua misma. Y la tierra puede ser algún tono ocre que puede llegar a tener la madera, o algún elemento, o el cuenco es de elemento, puede ser de barro, ahí ya estaría simbolizada la tierra. Así que tenemos que tener presente estos elementos.